Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Esta temporada es una adaptación de la tesis de maestría sobre la migración ecuatoriana en Italia de Cintia Campoverde. Puedes encontrar la transcripción de este episodio y sus referencias bibliográficas en nideaquinideallí.com. Encontrarás este y otros enlaces de interés en las notas del episodio. La recepción del primer episodio de esta serie tiene el doble de escuchas de lo habitual. Muchísimas gracias. Déjanos un comentario en iVoox, una valoración en Spotify o una reseña en Apple Podcast para que más gente pueda encontrarnos. En este episodio, Cintia nos hablará sobre la experiencia migratoria de las mujeres ecuatorianas en Italia. El caso italiano es particular, en tanto que la migración que recibió fue mayoritariamente femenina. Cintia nos explicará las razones de por qué fue así y de sus implicaciones. Hola a todos, soy Cintia y seguimos con el segundo episodio de la historia de la migración de ecuatorianos en Italia. Como dijimos en el primer episodio, tenemos que ver 3 puntos fundamentales. El primero, ¿por qué las mujeres son favorecidas en el mercado de trabajo italiano? Segundo, el rol de las mujeres en la familia migrante. Tercero, ¿por qué llegan a activar procesos de reunificación familiar? Pero antes de iniciar, quiero darles una pequeña base de lo que dice la literatura académica sobre la familia latinoamericana y ecuatoriana en general. Esta es una visión de estructuras familiares y es útil para nuestro análisis en cuanto veremos la evolución del rol de la mujer. La estructura cultural familiar dominante, reconocida mayormente, lleva el modelo de tipo jerárquico patriarcal, el cual impone una clara división en los roles y deberes familiares entre el hombre y la mujer. En esta visión, el liderazgo familiar recae en los hombres. Como consecuencia, en la relación de pareja se genera una desigualdad de poder, en donde el hombre se beneficia de su poder sobre la mujer y hijos. Este tipo de dominación es comúnmente aceptada y tiene mayor fuerza, dado que el hombre es quien trae el pan en casa. La legitimación del hombre como cabeza de la familia nace sobre todo gracias a su fuerte independencia económica. En esta visión de la familia es responsabilidad del hombre el sostenimiento familiar. Como consecuencia, el hombre tiene acceso a la esfera pública de relaciones y al contrario, la mujer responde a la esfera privada con deberes y responsabilidades muy circunscritas a las responsabilidades domésticas como la crianza y el cuidado de los hijos. En las últimas décadas, este modelo ha cambiado gracias al ingreso en el mercado del trabajo por parte de las mujeres latinoamericanas y ecuatorianas, tanto de clases populares como de clases medio altas. Las mujeres de clases medio altas, gracias a su progresiva escolarización y a la obtención de títulos universitarios y de grados superiores, han podido acceder a roles profesionales más calificados, algo que no fue tan fácil para las mujeres de clases populares. Estas últimas encuentran frecuentemente trabajos relacionados con el ámbito doméstico. Es interesante destacar que las trayectorias de las mujeres de diferentes clases se unen en un punto. El modelo cultural familiar no cambia. Las mujeres viven en un plano secundario en la propia familia, que sean de clases sociales populares o de clases sociales medio altas. En esta estructura familiar, el rol de la migración cambia profundamente este modelo. Como hemos anteriormente dicho, son las mujeres ecuatorianas las que llegan primero en Italia. Iniciamos con responder a nuestra primera pregunta. ¿Por qué las mujeres son favorecidas en el mercado de trabajo italiano? La respuesta es care shortage y care drain. Es decir, en la estructura familiar italiana
A la mujer también se le encarga la crianza de los hijos y el cuidado de los propios familiares. Sucede también que en Italia la entrada del trabajo de la mujer italiana en el mercado laboral pone en crisis este modelo patriarcal. De este modo, conciliar trabajo y deberes familiares al mismo tiempo se vuelve muy difícil. Es aquí donde las mujeres extranjeras encuentran un lugar en Italia. Es decir, ayudan a las mujeres italianas en las actividades a las que ellas no pueden dedicarse por causa de horarios de trabajo. Expliquemos qué significa care shortage. Care shortage es la incapacidad de las familias de ofrecer el cuidado por falta de tiempo y energía. ¿Y qué significa entonces care drain? El uso de mano de obra extranjera para llenar este vacío, o sea, esta incapacidad por parte de los familiares de poder ocuparse del cuidado de su familia por falta de tiempo y energía. Es así como llegamos a nuestro segundo punto. En nuestra breve introducción hemos entendido que el rol de las mujeres dentro de la familia sigue siendo secundario por varios motivos. A pesar de que tanto las mujeres de clase alta como de clase media o populares contribuyan activamente a la propia economía familiar, siguen teniendo un rol secundario. Imaginen las situaciones de mujeres que no han logrado independizarse económicamente. En este tipo de modelo significa como no tener una propia voz. Bueno, en el caso de la migración de mujeres como primer migrante, la bibliografía presenta dos grandes grupos de proyecto migratorio. Uno en donde la mujer sale de su país por un proyecto migratorio familiar, es decir, donde todos los miembros del núcleo familiar están de acuerdo. El segundo es un proyecto individual, donde las mujeres, por ejemplo, pueden ser viudas, separadas o solteras, deciden de buscar una nueva vida en un nuevo país. Todos los proyectos migratorios son muy interesantes y analizaremos el primero porque nos interesa entender el cambio en el interior de las familias antes y después de la migración. El segundo proyecto migratorio lo veremos con más atención cuando conversemos sobre los jóvenes en el próximo episodio. En el proyecto migratorio de tipo familiar, las mujeres de diferentes clases sociales salen del país con el respaldo moral y económico de su propia familia. Una vez que se establecen en el país de destinación, como en nuestro caso de estudio, Italia, suceden muchos cambios. Por ejemplo, si la mujer en su país de origen era ya independiente económicamente y con un elevado grado de instrucción, puede llevar con un poco más de facilidad adelante su proyecto migratorio, sobre todo gracias a ese respaldo moral de su familia en Ecuador. Este grupo de mujeres casi siempre tiene vínculos matrimoniales. En caso, por ejemplo, de mujeres con una educación básica y con una relación de pareja libre o matrimoniales pero conflictivas, la migración se presenta como una vía de escape de una situación muy opresiva. Más aún cuando existía una dependencia económica en la relación antes de la migración. Es decir, las mujeres no trabajaban, no tenían una independencia económica antes de emigrar. Como decíamos, pertenecían a ese modelo patriarcal donde a la mujer era permitido ocuparse solo de la crianza de los hijos y del cuidado doméstico. En este grupo particularmente la migración regala independencia y más aún cambia los roles en la propia familia. Si al inicio dijimos que eran los hombres los que tenían que sustentar el núcleo familiar, ahora son las mujeres que se convierten
en el sustentador económico mayor de su propia familia. Esto crea aún más conflictos en relaciones que eran ya difíciles antes de la migración, en la que el hombre no estaba dispuesto a ceder su rol de cabeza de la propia familia. Se crean así muchas rupturas familiares. En esta situación de negociaciones de los roles entre hombre y mujer, en el caso de las migraciones, sobre todo encabezadas por mujeres, es inevitable una renegociación de los roles. Llegamos a nuestra última pregunta. ¿Por qué las mujeres activan procesos de reunificación familiar? Bueno, hay que puntualizar que no todas las olas migratorias encabezadas por mujeres deciden de activar la reunificación familiar en Italia. Es algo muy típico de las olas migratorias latinoamericanas, en cuanto en Italia existen también otras olas migratorias con diferente proveniencia de Europa del Este, siempre encabezadas por mujeres que no han creado este proceso de reunificación familiar. Algunos expertos han dado la conclusión que la lejanía y la imposibilidad de regresar con frecuencia a visitar sus propios seres queridos hacen nacer esta necesidad de reagrupar su familia. Influye mucho también la edad de los hijos en este proceso de reunificación. Por ejemplo, las madres latinoamericanas por lo general dejan hijos menores de edad y la edad media de las madres a su llegada en Italia es entre 30 y 40 años. Al contrario, las mujeres migrantes del este de Europa llegan a una edad de 40 a 50 años, dejando a hijos ya mayores de edad. Una de las características, en este caso específico, de reagrupación familiar de las madres migrantes es que ellas expresan en su mayoría desde el inicio la necesidad de continuar su figura de madres en su propia familia, sin importar de la distancia. Entonces nos viene inmediatamente una pregunta. ¿Pero cómo pueden seguir siendo madres si no viven en el mismo país de sus hijos? En estos casos son las madres latinoamericanas y ecuatorianas las que dan vida a una nueva forma de maternidad debido al alejamiento físico. Se llama maternidad a distancia o maternidad transnacional. Es aquí donde nacen muchas críticas de los intelectuales del sector y también por parte de la misma familia. Es decir, que es socialmente difícil aceptar que la madre, la que sale de su hogar en busca de un futuro mejor para su familia, es algo que va contra la figura de madre con la que la sociedad nos hace crecer. Para muchos es como decir que las madres abandonan a sus hijos. Las madres tratan mediante todos los medios de comunicación de seguir en contacto con sus propios hijos. Y la forma de comunicación evoluciona con la tecnología. En los años 2000-2004 era muy común que en Italia todas las madres se reunieran los fines de semana en las famosas cabinas telefónicas, porque al momento era el medio de comunicación más eficiente. Es ahí donde muchas de ellas encuentran un sentimiento de comunidad. No es importante la nacionalidad. Son todas madres y están allí para hablar con sus hijos y sus familiares. Después de las cabinas llegan las tarjetas telefónicas y así hasta la llegada de WhatsApp. En general, la frecuencia de las comunicaciones se debe sobre todo a los horarios de trabajo y a la evolución tecnológica, como lo estamos diciendo. Antes del 2005 era menos frecuente y era por lo general solo llamadas, pero gracias a la tecnología la frecuencia aumenta hasta crear una relación de comunicación cotidiana. Así también son importantes el envío de fotografías, de cartas, de videos, de momentos importantes de la vida de los hijos. Todo esto tiene una inmensa importancia para las madres,
que en algunas narraciones de vivencias personales suelen crear unos pequeños altares en donde tienen las fotos de todos sus hijos. La maternidad a distancia está compuesta por muchos sentimientos contrastantes, una gran afectividad y también un gran sufrimiento, un sentimiento de responsabilidad y nostalgia. Las madres manifiestan su rol de breadwinner con los envíos de las famosas remesas y con los regalos que envían a sus hijos para tratar de hacer entender que la razón por la cual están lejos es por darles un mejor porvenir. Existe un grupo de madres aún más frágil y es el de las madres migrantes solteras. Ellas tienen en sus espaldas todo el núcleo familiar de su propio país de origen. Es decir, son el único sustentador económico de toda su familia. Y más aún tienen que seguir cubriendo su rol de madres para sus hijos, con todo lo que implica una relación madre-hijo a distancia. En el próximo episodio veremos los siguientes 3 puntos. ¿Con quién se quedan los hijos de las madres migrantes? ¿Y quiénes son los caregivers? ¿Cómo funciona el reconocimiento familiar en Italia? La relación madres y hijos antes y después de la migración. Y por último, la llegada de los hijos a Italia. Los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.